Buenas tardes, amigas y amigos. Estamos en TLR, con el grupo R Multimedio, y estamos en la sede del Banco de Previsión Social, más precisamente en la presidencia, con el doctor Alfredo Cabrera, el presidente del Banco de Previsión Social. Gracias por recibirnos. Un gusto de estar con ustedes. La primera pregunta es obvia. Las elecciones ayer en el BPS, ¿qué valoración hace, qué lectura puede hacer como presidente del Banco de Previsión Social? Yo creo que la valoración es positiva. Fue una elección que no tuvo ningún tipo de inconvenientes, donde aumentó el porcentaje de participación y disminuyó el porcentaje de voto en blanco y anulado. Sin duda se lo atribuyo a que había en los tres órdenes competencia electoral, que creo que es lo que hace que la gente se motive a participar, más allá de la obligatoriedad o no de la elección. Así que creo que es positivo, la valoración es positiva. ¿Votó temprano? Voté sobre el mediodía, antes que empezara a llover. ¿Dónde le tocó? Voté en el centro. Yo no he cambiado la credencial, vivía en Canelones y Paraguay cuando estaba estudiando en facultad y me sigo quedando por el centro. Voté en San José y Julio Herrera. Acerca de los resultados de la votación, ¿qué lectura puede hacer? ¿Lo sorprendieron, por ejemplo, no en el caso de los jubilados y pensionistas y en el sector activo, pero quizás en los empresarios, un resultado que puede sorprender? Yo me he mantenido absolutamente ajeno a la contienda electoral y voy a tratar de mantenerme así. Naturalmente, como usted dice, hay dos resultados que están dentro de lo que podía esperarse y un tercero que yo no sé si no estaba dentro de lo que podía esperarse porque se veía que había mucha contienda electoral. Pero bueno, efectivamente va a cambiar la representación a nivel de las empresas y va a asumir... en los hechos es el único cambio... de titulares de personas físicas, ¿verdad? A ver, un integrante nuevo en el directorio. ¿Ya mantuvo contactos con los electos, con los directores sociales, en dos de los casos reelectos y en el caso...? He estado llamando para saludarlos, con algunos he hablado, con otros tienen los teléfonos apagados, sé que se han acostado tarde ayer, que todavía no he logrado hablar, pero sí, estamos en contacto. En cuanto a, digamos, algunos temas que sobrevolaron ayer y que estuvieron en algunos comentarios de algunos ministros incluso, ¿usted tiene posición acerca de la obligatoriedad del voto en el caso del BPS? Yo tengo una posición que es que no es un tema de principios, es un tema instrumental que creo que la sociedad tiene el derecho a darse lo que le parezca más adecuado en el momento adecuado. A mí particularmente no me molesta que la elección sea obligatoria porque no me molesta votar, al revés. Soy de una generación que empezó en la vida como ciudadano a la salida de la dictadura, participando activamente, con lo cual me gusta votar, disfruto de los días de elecciones, y creo que en esta estructura constitucional uruguaya, que la Constitución del 67 haya previsto que un ente autónomo tenga representación directa de los tres órdenes a los cuales su actividad afecta, me parece que es una virtud, sin duda que es una virtud. No creo que sea tan común en otros regímenes de derecho comparado una solución de este tipo. Así que será el Parlamento, llegado el caso de que hay un proyecto de ley presentado, el que tendrá que resolverlo. Pero me parece que la esencia de la conversación no está en obligatorio sí o en obligatorio no, sino en opciones y participación, y cuanto más opciones haya, más participación. Usted asume en el mes de octubre, o sea, hace relativamente... Hace un mes y unos días. Poco tiempo. Un mes y unos días. Digamos, con respecto, ¿qué análisis hace con respecto a lo que ha venido siendo la gestión del BPS hasta el momento? Sobre todo enfrentando el tema de la pandemia, ¿no? Yo creo que la gestión del BPS en la pandemia es absolutamente destacable. El BPS tuvo de abril a marzo-mayo del 2020, de un mes al otro, 150.000 personas más en el seguro de desempleo. No se dejó de pagar ni una sola jubilación, no se dejó de dar cobertura a ni un solo uruguayo que perdió su empleo, se creó un régimen nuevo del seguro de desempleo parcial, se instrumentó trabajando con muchos funcionarios de manera remota y otros en el medio de la pandemia viniendo a instrumentar. Yo creo que ha sido una gran gestión. Me parece que tenemos que estar muy orgullosos, todos los uruguayos, de la gestión realizada por el Banco de Previsión Social, al mando del ingeniero Hugo Dicio en ese momento. Creo que ha sido una gran gestión
y que salvamos con muy buena nota la actividad y la pandemia. La demanda fue excepcional y concentrada, de un día para otro, y el banco, insisto, no dejó de pagar nunca un solo beneficio. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus principales lineamientos de aquí en más? Los principales lineamientos son los que surgen del plan estratégico que acaba de aprobar el banco por el periodo 2021-2024, que tiene 3 o 4 líneas de acción principales. Uno es transparencia, otro es cercanía, otro es desburocratización, otro es evolución digital y otro es capacitación de recursos humanos. Creo que en esas 5 líneas que podemos desarrollar está la gestión que yo quiero llevar adelante, naturalmente con las improntas personales de cada uno, pero en definitiva en el marco de una política de Estado que se inició con la anterior integración del directorio y que pretendemos continuarla con este. Brevemente podríamos desarrollar. Bien, punto por punto. vamos de a una, empecemos por cercanía. El banco es un banco muy grande que atiende a mucha gente en sectores diversos y con particularidades diversas. Tenemos que ser lo más cercanos posibles a nuestros beneficiarios y a los contribuyentes. Para eso tenemos que ser claros y transparentes. Precisamos que la gente comprenda nuestros trámites, tenemos que dejar de ser autorreferenciales, tenemos que hablar en un lenguaje llano que permita que personas que muchas veces no son nativos digitales, que a veces no tienen una formación educacional elevada, puedan acceder a los servicios del banco sin dificultad. Para eso se ha instrumentado un equipo de cercanía que tiene una visión horizontal del banco, que está trabajando a la vez en cada una de las áreas que tienen relación con los usuarios para facilitar los trámites y mejorarlos. Eso va de la mano de la desburocratización. El banco y el Estado tiene que optimizar los recursos con los que ya cuenta. No es lo mismo las posibilidades que brinda el desarrollo tecnológico en estas épocas que años atrás. Por ejemplo, nosotros tenemos que llegar a un punto en que no pidamos una partida de función si el Estado cuenta en el registro de Estado Civil con las partidas de función. En el caso de Montevideo ya sucede así, tenemos que conectarnos online y no estar exigiendo duplicación de trámites. Una vez que el dato está ingresado en una base de datos, ese dato debe ser para toda la utilización. Ese es el tipo de cosas que nos parece que nos ayudan a que las personas se sientan cercanas al banco. Está claro, la gente viene al banco cuando hace un trámite, tiene una necesidad. Seguramente siempre hay atrás un problema o una necesidad de una cobertura. Precisamente damos asistencia social, no nos arrimamos en un momento de felicidad. Pero por eso mismo tenemos que ser muy respetuosos del tiempo de la gente y facilitar los trámites. El tercer punto de eso mismo es la evolución digital. Para hacer eso precisamos invertir en equipos, invertir en informática, utilizar las nuevas tecnologías, el reconocimiento facial, el análisis biométrico, son todos temas que a nosotros nos ayudan mucho a planificar la nueva gestión. Y para ello además tenemos que capacitar al personal. El banco tiene unos excelentes recursos humanos, tiene un gran equipo gerencial, tiene gente muy preparada que ha hecho su carrera en el banco, de muy buen nivel técnico, y es un desafío para nosotros mantener la formación continua y que a medida que vayan jubilándose y egresando las actuales generaciones que hoy tienen a su cargo la gestión del banco, venga atrás gente capacitada para hacer lo mismo. Usted recordaba el nacimiento del banco en el año 67, Constitución, reforma de la Constitución. Luego se interrumpe en el periodo dictatorial con el acto 9 que suprime el BPS y se reinstala en el año 86 con la ley 15.800. A partir de allí transcurre más o menos unos 30 y pico de años. La pregunta es esta: el BPS de alguna manera ha recorrido un camino largo
requiere de transformaciones profundas, estructurales. ¿Cómo ve este tema de la reforma de la seguridad social? La reforma de la seguridad social para el BPS es un desafío y una oportunidad. Tenemos el compromiso de estar a la altura de los nuevos requerimientos que nos va a dar una vez aprobado el nuevo régimen de seguridad social. Para nosotros es un desafío. Creo que estamos a la altura, que contamos con los medios suficientes, pero naturalmente esto es un proceso continuo, ¿verdad? Deberemos hacer las actualizaciones necesarias, sobre todo porque seguramente vamos a tener cambios estructurales. O sea, si el BPS va a ser... el BPS es un actor más en la reforma, pero es un actor principalísimo. Si vamos a ser asesores previsionales, que vamos a informarle a la gente cómo tiene qué derechos tiene, a qué puede acceder o qué no, vamos a precisar, por ejemplo, contar con información del resto de los actores del sistema, para poder dar una información complementaria. Tenemos que completar las historias laborales previas al 86. Digo, tenemos muchos desafíos por delante. Creo que tenemos la capacidad para hacerlos. Veremos cuando sean, en términos concretos, las nuevos roles que tenemos para cumplir, pero creo que sí, que lo vamos a cumplir como lo hemos hecho siempre. Doctor, la Comisión de Expertos ha trabajado durante casi un año, ha elaborado una propuesta, esa propuesta se ha entregado en el Parlamento, en Presidencia. ¿El Poder Ejecutivo ya tiene posición sobre este tema, sobre la propuesta? ¿Va a caminar esa propuesta tal como salió de la Comisión? Bueno, la propuesta es una propuesta. Eso se tendrá que instrumentar en un proyecto de ley concreto. Y ahí será la palabra del Poder Ejecutivo cuando lo envíe el Parlamento. En el diseño institucional que se ha optado por realizar, está claro que el Poder Ejecutivo le confió a una comisión de expertos el diseño del nuevo sistema, y el BPS ha sido un colaborador de esa comisión. De dos maneras, con la opinión cuando le ha sido requerida, y además con el apoyo de los servicios técnicos. Nosotros, cuando la comisión nos ha pedido análisis estadístico, información, proyecciones, le hemos estado dando permanentemente toda la información. Y descontamos que cuando hace un proyecto en el Parlamento, seguramente suponemos que el Parlamento nos va a pedir el mismo rol, ¿verdad?, de poder asesorarlos. Así que nosotros en esta etapa actuamos a demanda. Cuando se nos pide el apoyo, lo damos; cuando se nos pide la opinión, se la hemos dado, y así ha sido la última entrevista con la Comisión. Fue una entrevista donde básicamente estuvimos analizando los aspectos más relacionados con la gestión que con el diseño. Si tuviera entonces que decirnos un poco cuál es la posición del Banco de Previsión Social acerca de los cambios que habría que hacer, ¿qué diría, digamos, en grandes líneas? En grandes líneas, por lo menos los directores políticos, o sea, el banco no ha tenido una reunión de aprobar sí o no los documentos, porque no correspondería. En grandes líneas compartimos las propuestas de la Comisión, y muchas de ellas reflejan también el intercambio que tuvimos con la Comisión. Si tuviera que decirnos a grandes rasgos los aspectos centrales, a ver, sincerar los números y establecer claramente en las cuentas qué es genuino, qué es asistencia financiera, establecer claramente en el pago de los beneficios cuánto hay de retributivo, cuánto hay de asistencia, algunas correcciones de tipo legal, en análisis o ejecuciones, dar cumplimiento a algunas posiciones del Tribunal de Contencioso Administrativo que a veces nos han cuestionado algunas de nuestras acciones, aumentar la edad en los términos propuestos, el concepto de prorata tempore como una forma de realizar la transición muy gradual. Son todos los lineamientos y los supuestos de la reforma son compartidos, por lo menos por el presidente y los directores políticos. El aumento de la edad de retiro parece algo casi, digamos, muy básico, muy a la luz de la situación biológica, de la expectativa de vida, de la mayor cantidad de años que uno vive, ¿no? Parecería que es una
es una reforma, es un punto que, digamos, establece un criterio que pienso yo que es muy compartido. Yo creo que no debería, no he escuchado a alguien que ya está en contra de aumentar la edad de retiro. Después he escuchado variantes que podría ser no general o parcial, pero es evidente que los 60, en esta época que vivimos, con estas características demográficas, con nuestra tasa de natalidad y con nuestra tasa de mortalidad actuales, es no sostenible en el largo plazo. Pero además, si uno mira el promedio de jubilación real, es 62,5, 63. O sea que en definitiva estamos hablando en los hechos que el mínimo estaría cambiando en 2 años y medio. Y como está propuesto por la Comisión a partir de los nacidos en el 67, aumentando de un año cada vez, es un proceso que va a llevar, va a terminar afectando o cambiándole el régimen completo a los que tienen 50 hoy, ¿no? Claro. Una de las propuestas plantea, por ejemplo, crear una entidad reguladora por encima. ¿Qué opinas sobre esa propuesta? Bueno, está bien, parece lógico que si el sistema va a ser único y va a tender a la unidad, haya por encima de cada uno de los actores un organismo que ejerza la superintendencia. Habrá que ver cuáles son exactamente los contenidos de ese organismo, si es un superintendente, si es un controlador. A priori parece la consecuencia lógica de unificar el sistema que haya alguien parado por encima del sistema con una visión global. Claro. Uno de los puntos tiene que ver con el financiamiento del sistema también, ¿verdad? Y el origen de dónde surgen esos fondos. Sobre ese tema, ¿hay alguna propuesta diferente a lo que se plantea dentro de esta comisión de expertos? A ver, lo que hay es, está claro que el sistema de reparto por sí solo es insuficiente. La tasa de nacimiento no alcanza la tasa de reemplazo y el tiempo por el cual hay que printar las jubilaciones es casi igual al tiempo por el que se aporta. A futuro no es dable pensar un sistema que no tenga asistencia financiera. Con esta demografía y con la que vamos hacia adelante, que va a ser peor, o sea, un momento que el 30% de la población va a ser de 65 y mayor. Claro, una tasa de natalidad además muy... Una tasa de natalidad baja y una buena noticia, que es que la tasa de mortalidad, es que la tasa de sobrevida aumentó. O sea, vivimos más sano, vivimos más tiempo, pero la tasa de natalidad es baja. Tampoco es un tema exclusivo de Uruguay. Nuestros números son similares y nuestra realidad demográfica es similar a de muchos países europeos. O sea, la buena noticia es que vivimos más. Realmente la buena noticia es que vivimos más. Pero, en definitiva, a ver, volviendo a la pregunta que originaba esto, la asistencia financiera va a seguir existiendo. El punto es sincerarla y volcarla exactamente a aquellos lugares que la requieren. ¿Y no se podría pensar justamente en otros fondos de financiamiento, otra forma de financiamiento, además del Estado, además del ahorro individual, pensar en otros? Bueno, a ver, los 4 pilares prevén todas las opciones y además el financiamiento público. Como le decía, los expertos son los que van a diseñar la propuesta, cualquier forma de financiamiento, pero parece que no hay más, que sea un momento que las formas son estas que están arriba de la mesa, ¿no? Ahorro voluntario obligatorio, ahorro voluntario financiamiento y reparto. Bueno, muy bien. Le agradezco la oportunidad de habernos recibido y hacerle todas estas preguntas. Gracias a ustedes.